Hey, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas, amigues de toda la República Mexicana y del planeta Tierra? Una vez más es un gusto para mí recibirlos aquí con los brazos abiertos y como siempre con un caluroso abrazo a toda la gente que sigue la huella de Sonido Marimbas. Hoy te saluda el licenciado desde Pachuquita la Bella, donde el baile y la gozadera no cesan. Hoy, damas y caballeros, tenemos una llamada internacional. Nos comunicamos hasta el otro lado del charco, sí señor, y llegamos hasta la península ibérica con nada más y nada menos que con mi carnal, ese Ulises Chávez, alias el Tepehuani. Mi carnal, ¿cómo andas de ese lado del planeta? ¿Qué tranza, valedor? ¿Cómo está, licenciado Marimbas? Muy bien, aquí saludándote, cambiándole aquí, como dices, desde la península ibérica. Súper bien, ¿qué eres por allá, mi carnal? Ahora mismo son las 3:45 de la tarde. La hora de la papa, sí, ya. 7 horas, yo vivo en el futuro. Exactamente, puedes ver lo que nos depara en 7 horas. Así es. Cuéntame, ¿cómo te va allá en Pachuca? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va el calendario? ¿Es rojo, verde, amarillo? No, pues aquí en Hidalgo precisamente somos rojo. En Zacatecas rojo, Michoacán también, y los demás estados están en naranja, amarillo, algunos verdes, e inclusive ya algunos chavitos ya entraron a la escuela presencial. Aquí en Hidalgo todavía no están las condiciones adecuadas según la Secretaría de Salud, así que pues nos toca otra vez otros 6 meses de videollamada. ¿Cómo crees? Por ejemplo, aquí en España la situación, mano, ha sido bien rara porque si bien pusieron mucha atención a la tercera ola que fue en noviembre del 2020 hasta mayo del 2021, ahora hicieron una campaña de vacunación masiva que ha sido atrasada en comparación con la mexicana. Por ejemplo, en junio ya los de 40 ya nos podían vacunar, güey. Eso no empezó aquí, sino hasta agosto. Entonces ha sido como un proceso medio lento en algunas partes, no en todas, ¿no? Yo vivo en la España profunda, así en lo rural de lo rural, güey, donde la gente habla otro español, no el castellano, o sea, bueno, no es el castellano, pero quizás del siglo XVI, güey, no del siglo XX, no, o sea, sí cambia el lenguaje, entonces tienen otra forma de hacer cosas. Oye, ahorita que mencionas esa parte del lenguaje, en la historia hemos escuchado mucho sobre que hubo incluso revoluciones por lo mismo, que había gente que estaba más, pues por así decirlo, a la izquierda de España, que tenía otro dialecto, otra lengua, y estaban pues, digamos, en una lucha constante con los españoles, que es, digamos, una lengua más moderna, ¿no? En esta parte, ¿cómo ves tú la misma cultura e idiosincrasia de las comunidades de España, pero que ahí mismo entre ellos pues no se logran llevar bien? Ahorita pues tú que llegaste con esta nueva idea de emprendimiento. Mira, por ejemplo, respecto a la diversidad en España, déjame decirte que es muy interesante. Esto es como una especie de doble pregunta la que me acabas de aventar. Déjame responderte la primera parte y luego me paso a la parte en donde yo abro algo de lo que emprendo. Cuando yo llego a España, resulta que yo llego a Andalucía, que es el sur. España tiene distintas unidades autonómicas. Está Andalucía, está Murcia, está Madrid, está el País Vasco, como distintas, no me las sé todas, la verdad, Cataluña y bla, bla, bla. Aragón, La Mancha, bla, bla, bla. Todos ellos hablan distintas. España es un territorio 4 veces más pequeño que México y que concentra la mitad de población que nosotros. Y sin embargo, donde en México tienes 32 estados, ellos entienden 50 y algo provincias. O sea, tienen más estados que nosotros. Quiere decir que desde la perspectiva no solo geográfica, sino cultural, también entienden una mayor diversidad cultural. Qué curioso que sea en un territorio la mitad de grande que México. Como mexicano, ya te digo que desde mis estudios desde arqueología y antropología hace muchos años, porque yo no soy cocinero. Si bien la conversación de repente va a verse dentro de una comida, que yo vivo en España de un restaurante mexicano que abrí, güey, yo soy arqueólogo y me vine aquí por criar a mis hijos, güey, a mi familia, y obviamente no iba a vivir, o sea, un arqueólogo especializado en la Edad Media de Nueva Inglaterra, güey, en Canadá,
no va a encontrar trabajo de eso en Ixmiquilpan, güey. Entonces más bien le va a sonar como a vender comida de donde es, si es que quiere emprender, o sea, si quiere hacer un negocio, ¿no? Ese digamos que es más o menos mi caso. Pero digamos que a mí me tocó tener que entender esto para operar en relación a lo que yo quería hacer. La diversidad de España es grande, en un territorio la mitad de pequeño que México. Y nosotros entendemos que en México no hay tanta diversidad, pero por el contrario sí. Y nos tenemos que remitir al momento previo a conocer México y España y posterior a conocer México y España. Entonces, digamos que si bien se me va a ir mucho la onda, entonces de repente regresa, ¿me va, carnal? Que se me va. Entonces, a mí para entender la diversidad de España me permitió generar una imagen de qué tienen de nosotros. Porque si hay muchas Españas, cada España nos piensa de manera diferente. Entonces está la España super ultra derechista que cree que nos hizo un favor conquistándonos, güey. Que dijo, bueno, dejaste de comerte a tu enemigo mientras le echaba a los bebés, a mis hijos, a los perros, güey, para que se los comieran. Y luego está el español que hasta los pide disculpas cuando ellos no tienen absolutamente nada que ver. Es una cuestión de identidad y percepción muy particular que se vuelve general. Porque al final de cuentas, como decía Hemingway, ningún hombre es una isla, entonces todos estamos conectados. En la particularidad de la relación México y España, el punto de la conquista y destrucción de México es el punto de encuentro que todos tenemos, y es en donde todos tenemos algo que decir. Unos a favor de la destrucción del paradigma azteca, mexica, y otros en contra de lo mismo, güey. Yo no es que realmente me interese en meterme en una discusión así, porque acabo, como mucha gente aquí me ha dicho, güey, yo ni sé, güey, mis parientes son de aquí, a mí ni me interesa, güey, a mí, mi familia siempre ha sido pobre de estas tierras. Sí, ya chole, ¿no? Ya es 2021, ajá, como lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, acá el presidente de la nación, que sus acciones de que pide que España pida disculpas a México, no sé qué tanto está hizo una pirámide, ¿no? Así como con brillitos. Yo me imaginé que iba a tocar. Hubo un meme donde Daft Punk tocaba encima de esa pirámide. Sí, completamente. Imagínate un sonidero allá en el Zócalo con esa pirámide de fondo, carnal. Eso sí estuviera tributo a... Yo, mira, frente a esa mención que hace, breve paréntesis, es una fecha conmemorativa, sí lo es, ¿no? Yo vivo aquí de cocinar y de repente me topo en 2019 el rollo de que se cumplen los 500 años del encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés, y decido, junto con un grupo de fotógrafos en Madrid, güey, realizar cenas donde vamos explicando todo este proceso en fechas muy específicas de los eventos históricos que comienzan en 1519. No es que concluyan con la captura de Cuauhtémoc en 1521, el 13 de agosto, güey, acaba de pasar, sino que terminan como el final de una destrucción, generando una vorágine hacia un comienzo, ¿no? Porque a partir de la destrucción de México prehispánico comienza el México colonial, que es mestizo, güey, y del cual entendemos surge el México, no te digo, no sé, juarista, güey, y de repente desemboca en el México contemporáneo, güey. O sea, sí somos una cultura con una gran diversidad étnica de todo el mundo, güey. Yo creo que todos los países, pero en mayor o menor cantidad. Y creo que lo que está haciendo este vato del presidente de México de querer reenmarcar las relaciones, conmemorar estas fechas, güey, pues eso, o sea, dime qué gobierno, ¿no, carnal? No quiere sacarle tajada a una fecha histórica. Al FECAL le tocó el 2010, el de la independencia de México, y te lo juro, güey, yo regresé de España en esa fecha la primera vez, porque yo tengo como 10 años viviendo ya aquí, güey. En 2010, toda la Ciudad de México, todo México que vi, güey, estaba tapizado de banderas mexicanas, güey, conmemorando el comienzo de la independencia de México. Eso sí es así, o sea, todos los gobiernos hacen eso, güey. Hubo uno de estos días Ordaz, decía que era la reencarnación de Quetzalcóatl, güey. Sacó un libro, ¿no? Su hermana decía que era la reencarnación de Cleopatra. O sea, ¿sabes? Psicosis de ricos millonarios onanistas, güey. Pero que sí
no, yo no conozco gobierno que no intente sacar tajada de la historia para construir un discurso. El de este güey, por lo menos, intenta hacer reconciliación frente a una realidad de sumisión, destrucción y transformación. Pues ahorita que lo mencionas, que ahorita en unos momentos más vamos a estar platicando sobre esto que decías de las multiculturas del mundo en España, y también algo que mencionas de aquí de México, que ya la gente pues ya ni se acuerda de lo que pasó, ¿no? Y el mensaje que está lanzando hoy el presidente que pues está tratando de ser de unión, pues mucha gente igual por su forma de pensar lo transgibe, ¿no? O sea, cambia ese mensaje. Como tienen pedo con la política de Estado de ahora, güey, quieren tener pedo con el mensaje final que quiere dar sobre un evento histórico que a todos nos parece general, güey. Durante muchos años, yo recuerdo en mi infancia, nos vendieron que los tlaxcaltecas fueron los grandes enemigos, y no es cierto, güey. Y esa imagen de que los tlaxcaltecas eran enemigos la construyó el PRI de toda la puta vida, güey, de toda la vida, güey. Entonces dices, a ver, no es cierto, ya hay un antropólogo, historiador buenísimo de la UNAM que está queriéndonos explicar cómo en realidad lo que entendemos como la conquista de México por parte de España, güey, fue realmente un logro de una multidiversidad mexicana, güey. Fue hasta como una salvación, ¿no? Para las demás tribus de aquí. Yo justo estaba leyendo que los aztecas eran los únicos que tenían, bueno, los mexicas que tenían policías, sabían de ese tipo de organización. Y así que cuando llegaron a conquistar, por ejemplo, aquí en Hidalgo, los otomí, los tepehuas, pues ellos estaban indefensos ante este grupo de seguridad de policías. Y entonces los mexicas empezaron a referirse hacia otro mexica como otomí o como tepehua, diciendo, no, pues estás bien menso, estás bien tonto, o como otomí o tepehua. Entonces se quedó, y luego pues la llegada de los españoles pues se fue como fusionando y solidificando, digamos, para mal, porque pues a partir de ahí pues igual, como dices, México se fue sublevando, ¿no? Los aztecas eran como los grandes, los mexicas, como dices, porque la diferencia es que aztecas es cuando llegaron a la cuenca de México, mexicas es cuando los aztecas, cuando los españoles los encuentran en la cuenca de México. Entre que llegan y los españoles los encuentran pasan 120 años, entonces no son los mismos. Aztecas, mexicas, se puede decir como una unidad, pero en realidad para la época de la conquista, mexicas es el término adecuado. Los mexicas eran sumamente racistas, güey. Por ejemplo, a los ¿cómo les llaman a la gente de Michoacán? Ellos se llaman a sí mismos, pues nosotros decimos purépechas, ¿no? O los náhuatl les llaman purépechas. Y no es cierto, ellos se llaman purépechas, y el nombre náhuatl asignado es Tarasco. El nombre Tarasco en las fuentes náhuatl dice que tiene que ver con tara porque era un ruido que hacían cuando los echaron los purépechas a los mexicas o aztecas en ese entonces de sus territorios, era porque iban desnudos, güey. Los huevos les iban chocando y hacían tara. Entonces, o sea, los aztecas, luego mexicas, eran muy racistas con sus propios colegas de alrededor. A estos cuates de Puebla, tepehuas, güey, ellos tienen un nombre para sí mismo, y ellos les asignaron otro, pero que era con un corte como de tontos, güey. O sea, al parecer la conquista de México, güey, se debió a una especie de unificación de muchos, o sea, obviamente no tuvieron solo 1500 españoles, güey, tuvieron el montonal de un montón de grupos indígenas, e incluso después de la conquista de México se declararon como pueblos indígenas conquistadores. Digamos que lo que hizo España fue sacarse el crédito de un hecho, como los americanos de la Segunda Guerra Mundial, güey, cuando fueron los rusos los que conquistaron, los que destruyeron Berlín, güey, los que armaron el desmadre, pues los americanos sacaron, sí, güey, o sea, literalmente con la conquista de México, los españoles son los que supieron sacar la tajada del evento, güey. Pero no fueron los únicos que se beneficiaron de la destrucción de los mexicas, aunque luego tuvieron que enfrentarse a los españoles empoderados por ella. Les cayó como anillo al dedo. Todo, fue un evento hasta mágico, güey. Y bueno, también me gustaría llegar a platicar hasta los indígenas en la realeza, pero primero, antes de llegar hasta allá, pues me gustaría empezar ya abriendo la plática en el tema de emprendedurísimo. ¿Cómo es tu llegada allá a España? Y cómo pues ahora sí que empiezas a darle fuego a la cocina
México española? Mira, yo llegué en 2009 producto de un programa de intercambio académico entre la UNAM, donde hacía un posgrado, y la Universidad de Granada. Fue aquí en 2009 y 10 donde estuve estudiando y, por ejemplo, me emparenté con una chica del pueblo donde vivo que se convirtió eventualmente en la madre de mis hijos, güey. Por eso es que realmente me vinculé a España. Estuve yendo y viniendo, y con el paso de los años, como te decía, nadie va a contratar un arqueólogo especialista en mayas, güey, en un pueblo que muchos y cosas tienes musulmán. Yo vengo de familia que cocina en México, entonces como ya trabajaba en cocina, mamé cocina desde chiquito, pues lo dije, güey, pues no comida, ¿no? Y fue bien interesante, o fue inconsciente darme cuenta que construí una idea en torno a de la nada, en torno a un lugar que no tenía un concepto, porque donde yo vivo, a lo mucho que había como street food, era la comida árabe, güey, el kebab, ¿no? El shawarma, esas madres, están ricas y todo eso, güey, pero son hipercongelados, o sea, es como el McDonald's de Medio Oriente en Europa, güey. Y entonces son comidas muy baratas, o sea, es comida chatarra, güey, todo congelado, frito, hecho así, ¿no? Es comida muy chatarra. Y España, insisto, como es un crisol cultural, que porque, güey, aquí hay por Granada, la zona de España, tiene una inmensa influencia musulmana a la fecha, ¿no? Y el norte tiene más una influencia francesa, ¿no? Y lo que hay en medio tiene su propia identidad, pero cada quien tiene su localismo. Es lo que a mí me explica por qué tienen tantas provincias, más estados, en un territorio la mitad de chico que México, donde nosotros hay 32 puntos. Entonces, de repente me descubrí que como a mí me tocó llegar en la época de la globalización digital, con el internet, ya todo el mundo cuando yo llegué y me tocó verla, ya tiene una imagen de lo que es la comida mexicana a través de las redes, güey, burritos, fajitas, mariachis, ayayay, la estupidez, el folclore por encima de la identidad, ¿no? Y son dos ideas bien diferentes, o sea, es vender una... O sea, yo, al no ser cocinero, digamos que sí parto de la praxis de preparar alimentos desde cero, porque al final de cuentas mi trabajo previo a eso era investigar y construir ideas, ¿no? En este caso recetas, cocina. Pero me topo frente a un mercado que lo único que hace es abrir bolsas, güey, echar puños, pensar cantidades, hacer salsas, güey, y poner. Y aunque oscilamos en precios, la gente está acostumbrada a ver la comida mexicana como comida rápida, cuando no es cierto, que sí es cierto, güey, pero la señora que se pone con los tacos de la esquina, el chicharrón en Pachuca, güey, cuando tú llegas a pedir unos taquitos, ya sabes que le tienes que mandar un WhatsApp, te tienes que dar la orden, te dice a qué horas, y cuando llegas, güey, lo ves en chinga como samurái, y ya te ve, te reconoce, güey, dice, puma, están, carnal, o me equivoco, ¿no? Los famosísimos antojitos mexicanos. Ajá, la idea es que yo me he dado cuenta que su éxito es que previo a lo rápido que parecen ser a la hora de tirar en la calle, llevan muchísima elaboración, güey. Y aparte, como su nombre lo dice, es un antojito, ¿no? Como que se te hizo agua a la boca por querer algo salado para comer. Y como dices, es en chinga y bueno, yo no me había puesto a pensar que es comida rápida, ¿eh? Si lo ves desde un cierto punto, como que dices, nada más paso por él y lo tengo. Pero previamente, pues como dices, se tiene que cocinar, se tiene que manufacturar. Tiene mucha elaboración, güey. Oye, ¿y cómo es que la gente entiende tu concepto al momento de llegar allá? Ya teniendo en cuenta el factor que pues hay mucho racismo y mucha gente pues acepta y no acepta pues culturas diferentes. Ajá. No solamente es el racismo hacia lo de fuera, sino la autofederación a lo propio, güey, porque si se la maman aquí mismo, como se ven así, como nosotros, güey, o sea, al final de cuentas también no hay cosa más chida que ser mexicano, güey, la neta, o sea, con todo el perdón de los europeos y los centroamericanos, toda la banda del mundo, güey, el fin del mundo de los dinosaurios comenzó en México, güey, en Chicxulub, allá en Yucatán, güey, entonces México es la ratia, güey, entonces, te digo, ya tiene una idea construida de nosotros,
Y yo de repente en mi comida decidí empezar a venderles no lo que ellos creen que somos nosotros, sino sabores de mi propia experiencia, no como cocinero, sino como antropólogo y arqueólogo, de lo que he probado en otros lados, güey. Porque sí tuve, la neta tuve muy buena oportunidad de dar el rol previo a venirme acá. O sea, yo no me fui de México sin conocerlo. No conozco todo, me especialicé en el sur, güey, conozco partes del norte, pero no me es ajeno, entonces no me fui sin ser un extraño a mi propia, no me fui a ser propio de otra siendo un extraño de la mía. De hecho, siempre México me ha servido como referencia y el venirme aquí incluso cambió mi perspectiva que tenía de ellos, porque en el fondo, como aprovechamiento que tuvimos nosotros de ellos, al meter cerdo, güey, al meter el trigo, al meter el pan, güey, al meter el vino, güey, al meter en la fritura como método de gastronomía, ellos también lo obtuvieron en materias primas, porque por ejemplo en la zona de Andalucía hay un platillo, por ejemplo en las capitales de Córdoba, de Sevilla, güey, de Jaén, de Granada, de Málaga, se pelean por tratar de nombrar el mismo platillo que es salmorejo y a su primo que es el gazpacho. La diferencia entre las dos es que el salmorejo es una base de vinagre, sin pan y con hortalizas mezcladas como una sopa fría y tomate, güey, tomate. Y el salmorejo lleva pan, lleva mucho más aceite de oliva, mucho aceite de oliva y menos hortalizas. Es más espesa, es más una pasta espesa. Entonces, uno es como uno te lo puedes tomar como un vaso de agua y el otro te lo ves como una sopa. Y ellos sí hacen esa diferencia, porque son comidas de verano. No, que es un chingo de calor. A diferencia de nosotros, que sí nos podemos chingar unas lentejas o un mondongo a 40 grados, güey, bien caliente, ellos no. Entonces, el salmorejo, el gazpacho, como ellos le llaman en sus regiones, a partir primero del producto base que ellos no conciben en su cultura moderna, que es el jitomate, ¿no? Y uno de los ejemplos que les suelo poner a mis clientes, porque uso mi negocio como una plataforma como de... Al final soy una ventana a mi cultura, entonces me los choreo, güey, como lo que es México, ¿no? Y el jitomate en México es una base, y ellos creen que esa, o sea, hay mucho español que no cree que el jitomate no sea español. Cuando dices que es de origen mexicano, te dicen, no es cierto, estás de cachondo, y dices, no, güey, es en serio. Entonces, yo les pongo el ejemplo, imagínate el primer español que hizo el primer salmorejo y dijo, mira, güey, esto es lo que hay. Y ese primer plato en su momento revolucionario, güey, intransigente, de necesidad, improvisado, se ha convertido en la identidad étnica a través de los siglos, producto de la repetición que genera la tradición, que genera la identidad única, que te da crecer un solo, una familia, güey. Desarrollar un plato que ellos entienden como propio de su cultura, que es el salmorejo y el gazpacho, güey. Cada casa tiene el suyo, como en cada casa en México tiene sus chilaquiles, güey, tiene su mole, güey, tiene su arroz, güey. Ellos hacen esto, insisto, previo a la destrucción de México y al aprovechamiento y el desarrollo del siglo del español, güey, en España no existían ciertos ingredientes que ahora les dan identidad, que había antes, ¿no? Entonces, digamos que sí fue un quid pro quo, aunque lo entendamos desde la perspectiva en donde nosotros fuimos invadidos, destruidos, y no nos quedó de otra más que aceptar lo que nos dejaban, güey, ¿no? Sí, que como tú bien sabrás, las culturas de antes, sus platillos lo hacían por sobrevivencia, como bien lo mencionas, lo que había. Y ya de ahí, con el paso del tiempo, pues se fueron complementando con los demás ingredientes hasta lo que hoy conocemos como quizá el pozole, ¿no? Aquí en México, que ya lleva muchísimos ingredientes, pero su origen pues es muy rústico, ¿no? Que es hasta dicen que se hacía con... Exactamente. Oye, y en esa parte, la gente que pues ya empieza a conocer la comida mexicana por parte tuya, ¿cómo te empiezan a recibir de ese lado? ¿Si les gusta, no les gusta? Es bien interesante. Yo vivo en un pueblo que se llama Cazorla, ahí búsquelo en internet, se llama Cazorla con Z. Durante muchos siglos, en el siglo XII y XIII, y XI, XII y XIII, fue como tierra de frontera entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. A partir del XV ya es mundo cristiano y a partir de ahí pues ya es un mundo
por ejemplo, Cazorla es considerada ciudad muy noble y muy leal como título nobiliario que también tiene la Ciudad de México, güey, por ejemplo, otorgado por España, porque para 1810 la independencia de México de España sucede porque en ese entonces España estaba siendo invadida por los franceses. Entonces los mexicanos se aprovecharon de que se estaban madreando los españoles en España para liberarse de ellos en América. Es así, güey, es así. La independencia de México se debió gracias a que en algún momento vimos la pinche cuña en donde ellos les estaban dando la madre. Los independentistas hicieron cálculo y dijeron, no, güey, ni madres, no hay más españoles que mexicanos en esta tierra, güey, vamos a aventarnos un tiro. Y la consiguieron gracias a que España estaba siendo invadida por los franceses, güey. El pueblo donde vivo fue un flujo, un núcleo de resistencia militar y social de esa invasión francesa. Y para 1810 los güeyes son destruidos, invadidos, resistidos, güey, hasta que los echan, güey. Y tiene, a pesar de ser un pueblo que no somos más de 7,000 personas, güey, así sentados, tiene el título de ciudad noble muy leal, insisto, como la Ciudad de México, ¿no? Que lo adquirió también por el rollo de la conquista de Hernán Cortés, que si era una ciudad, si desarrolló una traza, si hizo todo un desmadre urbano, güey, ¿no? Entonces, ya no sé ni de dónde ibas. Me fue el avión. Estábamos platicando de la ciudad que tiene el título nobiliario por la intervención de los franceses aquí en México. Entonces yo llego, güey, y me introduzco en una cultura muy ajena a la que tengo yo y empiezo a vender taquitos de piña, güey, de cochinita pibil con sus cañas como en onda tapa como ellos. Pasa unos veces y digo, no mames, yo no puedo trabajar así de bruto, güey, y ganar tan poco porque es una frega hacer tapas y cañas como hacen aquí, güey. Y me puse a vender comida como la entendía, ¿no? Oye, disculpa que te interrumpa, ¿qué son cañas y tapas? Mira, estos güeyes es como la cultura de la cantina. Tú te vas a la cantina, te pides una chela y te ponen un plato. ¿Y cuánto te cuesta la chela? 50, 60 varos, güey, pero te pusieron una botanita, ¿no? La botana es la tapa y la caña es la medida de tapa, de grifo, o la botella de 250 mililitros, güey. Eso es muy interesante. El español, ellos mismos tienen un discurso entre ellos de decir que el andaluz, que es donde yo vivo, es muy perro, que significa ser huevón. ¿Y cómo no va a ser uno medio flojo aquí, güey, cuando durante el verano, que son 5 meses, la temperatura no baja de los 35 grados, güey. Hace mucho calor, güey. Entonces, a la hora de la tarde, en este justo momento, la banda está dormida aquí echándose la siesta, güey, porque hace mucho calor en la calle. Yo estoy en un lugar en un bajo, o sea, sí, el clima definitivamente ha moldeado la personalidad del europeo, y del español, y el clima aquí es extremo, entonces sus personalidades son extremos. El mexicano también es extremo, pero oscila. No sé si me... Sí, está más tropical acá en la República, como que no te carga tanto la mano el clima. No somos tan... Hasta para comunicarnos somos más embelezadores que aquí, güey. Porque aquí no hay punto medio, o hace un chingo de frío o hace un chingo de calor, güey. O no te importa una madre o estás súper encabronado. No hay más, güey. Y en México sí hay como esa oscilación y sí ves el punto de fractura entre un punto medio. Te voy a contar una anécdota que me preguntaban sobre el racismo, güey. Te voy a contar una anécdota que me está pasando mucho últimamente en este verano. Yo ya tengo 3 años abierto y es hasta este año que definitivamente yo solo atiendo bajo reserva. Porque hasta las tortillas, güey, las hago yo para hacerte tus totopos, para hacerte tus pinches nachos, que te pongo en el guacamole, güey. Te hago un guacamole casero chingón con nopalitos, güey. Yo cultivo mi tomate verde, hago mis salsas, la pasteurizo para poder abrir mis botes, güey, y poder hacer mis salsas de tomate verde con aguacate, limón y cilantrito, todo como a mí me sabía cuando yo era chamaco allá en México, güey. O sea, digamos que mi escuela de cocina es mucho respecto a lo que yo sé por sabores. Y hago eso tan casero como para permitir... Yo ya descubrí, me vendí muy barato como la carne de gato, güey, aquí, al principio, cuando yo siempre en términos prácticos he sido escamol, que aquí no lo conocen, güey, por eso no lo valoran, ¿no? Tuve que explicarles que el escamol es caviar
para que vayan entendiendo cómo va el pedo y darme a respetar. Y eso ha sido, por ejemplo, a partir de decir, ¿saben qué? Yo solo atiendo en la noche, de 9 de la noche a 12 de la noche. Y solo vas como el Chícharo, güey. Esto lo aprendí de ser cliente del Chícharo, güey. Yo solo te atiendo por WhatsApp, reservas por WhatsApp. Yo tengo 5 mesitas y le doy 2 vueltas a cada noche a esas mesas y solo lo hago por WhatsApp, güey. Llegas sin reserva y tengo lugar y eres 2 personas, te atiendo. Si llegas con 5, te echo, güey. O sea, si me reservas y dices que son 10, te echo, güey. Mi lugar está pensado para parejas o familias pequeñas de hasta 4 personas. Y aquí en España se acostumbra mucho recibir grupos de hasta de 10, 15 personas, güey. Le digo, mi lugar es muy pequeño, yo no te puedo aceptar 10 personas porque entonces, si tú esperas tus platos en media hora, se convierte en 1 hora. Y ahí es donde tú, fresa español, te quejas de que iba lenta la cocina, güey. De que ya no salió la comida cuando tú querías, güey. De que cuando el primero empezó a comer, o sea, cuando el último empezó a comer, el primero ya había acabado. Y digo, güey, eso yo, de mi experiencia en México, sé que eso pasa si no te organizas, güey. Y afortunadamente, digamos que en los últimos 2 años dupliqué el costo de mi carta, güey, así, ¡pum! O sea, lo tenía mi precio y lo dupliqué, güey, gracias a que logré controlar mi aforo. Y solo le vendo a gente que lo entiende, porque al ser muy turístico, y rural, o sea, es turístico, rural, algo que vivo en el Mestitlán español, güey, pero que recibe mucho influjo de todos lados del mundo. Me llega turismo todo el año de Alemania, de España, de Madrid, de Barcelona. A hacer turismo rural me llega mucha gente de ciudad. Y afortunadamente, güey, en todas las ciudades grandes del mundo hay un mexicano, güey. Aunque no sea llevado por mexicano, o sea, una franquicia, Taco Bell, esta mamada, güey, siempre hay un mexicano. Y eso a mí me sirvió para que, chingándole en mis redes, en el servicio con la gente, si tú vas a buscar mexicano en Cazorla, resulta que no solamente aparezco yo, sino que estoy rankeado como el mejor restaurante de todo mi pueblo, güey, siendo que el segundo lugar es Estrella Michelin. De mí no me conoce nadie, güey. Es un pedo de internet, ¿no? Digamos que de la nada, gracias a que me gustan a mamonear, es que la gente entendió lo que desde el principio les quise decir. Eso al principio a mí me avergonzó, pero luego dije, no, ¿saben qué? Ese es pedo de ellos, no mío. Como dices, ¿Les gusta hacer? Empezaste igual a hacer como, pues, digamos, quitarte lo mexicano, de empezar a enrollar a la banda y nada más de ser sí o no. Exacto, te digo, hace unos días, ayer, güey, de repente, por decirte un ejemplo, me llegan una reserva que les digo, mira, en mi horario tengo lugar a las 10:30, bueno, apúntamelo. Y 10 minutos después me dicen, no, tiene que ser antes porque uno no puede. Mira, entonces no te puedo reservar antes, la hora que tengo. Entonces cancélalemela. Eso 10:30, güey. A las 11:30 llegan esos güeyes a mi negocio. Y me dicen, es que teníamos una reserva que cancelamos y queremos tomarnos una cerveza. Y les digo, no, güey, de verdad, güey, así de... No, o sea, no, güey, yo ya acabé. Ya estoy cerrando, güey. No, amigo, güey, o sea, con sus acentos de por aquí. Que no sé qué, que sabían que yo era el mejor rankeado, que querían tomarse una cerveza, güey, que porque no querían irse del pueblo. Entonces me empezaron a hacer adorar la píldora, güey. Le dije, mira, carnal, la neta, no se puede, güey, porque ya me cancelaste, porque yo ya acabé mi noche, ya saqué mi jornal, güey, y entras sin avisar, no se puede, güey, no te voy a servir nada, güey. Pues me dice, pues qué pena, porque vaya mexicano que eres, pues vosotros soléis ser más dóciles y y serviciales, me dice. Yo sí, güey. Le digo, mira, güey, y te lo juro, cabrón, saqué yo tengo un rato aquí, entonces yo ya tengo la doble nacionalidad, y le saco mi DNI, que es el INE de aquí, güey, le saco mi DNI español, le digo, mira, güey, yo soy español, no se entiendes por qué estoy siendo un capullo, ¿no? ¿No entiendes por qué estoy siendo como ustedes, güey? No me vine a España a vivir, para vivir como en mi país, güey. Yo le tengo que sacar provecho a vivir entre ustedes. Entonces déjame decirte que no, güey, ya acabé, por favor, salte de mi lugar. Entonces estaba cabeza, muy necio, güey, muy necio. Y aquí, entonces de repente le digo, mira, Cayetano, tocándole el pecho, güey, ya muy necio, digo, mira, Cayetano, no te vete ya, güey. Y él le cambió la cara y me dice, yo no me llamo Cayetano. Que es algo que, ¿a qué viene esa relevancia, güey? Es un pedo muy derogativo. Decirle Cayetano a un
hispanista de derechas, español, güey, es como decirle chairo a un güey que le votó al peje, ¿sabes? O decirle, no sé, güey, Cuauhtémoc a un cabrón de piel morena. A los fresas españoles de ultraderecha, protaurinos, antiaborto, hijos de puta, franquistas, así, tolerantes, de mierda, güey, les puede que les digas Cayetano. Es un término derogativo, güey. Y yo no, pues estaba tan enfadado que se lo solté así, güey. Y de repente me dice, no me llamo Cayetano, me llamo Manolo. Le digo, güey, pues me vale verga. Yo te estoy diciendo que es igual. Local, güey. Sí, güey, o sea, sí les hablo así. El punto es que a mí, mi chamba como negocio ha ido de construir la imagen que tienen de nosotros y en retrospectiva construir otra, güey. Porque no puedo decirles que somos sumisos sin dar otra imagen. Entonces yo no vivo de la gente local, que es... Conmigo no vienen los panistas españoles, no vienen a comer conmigo, porque ya son xenófobos. O sea, conmigo no viene alguien racista porque de entrada yo no soy español, güey. Yo soy panchito, güey. Y es bien interesante esta dicotomía, me ha pasado. Racistamente dicen panchito a los mexicanos, güey. Y es bien interesante porque te viene otro término que es el de Machu Picchu, que va desde Guatemala hasta Argentina, güey, hasta la Patagonia. Quiere decir que hondureño, salvadoreño, nicaragüense, costarricense, colombiano, panameño, brasileño, uruguayo, güey, argentino, todos son Machu Picchus, güey. Peruano, todo chileno, todos son Machu Picchus, güey. Solo el mexicano tiene su propio apodo derogativo, que somos panchitos, güey. Entonces una vez con un cabrón que me estaba como también explicándome por qué nos hicieron un gran favor en venirnos a conquistar, güey. Me dice, mira tú, Machu Picchu, y le digo, ay sí, permíteme decirte que no seas gilipollas, güey, yo soy Panchito. Si vas a ser puto racista, por lo menos hazlo bien, porque Panchitos son los mexicanos, pero Machu Picchu es de Guatemala para abajo. O sea, si vas a ser pendejo, por lo menos hazlo de manera inteligente, güey, no te evidencies como alguien doblemente ignorante. Y se acabó, el español no es peleonero, es ladrador, pero no mordedor. Entonces todo se queda en argumentos lógicos, güey, de dimes y diretes. Yo aquí nunca me he agarrado a madrazos. No lo mismo en México, ¿no? Entonces sí tiene que ver con una cultura de la defensa a partir de la argumentación. Suena bastante interesante porque, como dice, aquí en México, pues te toleran 2, 3 palabritas, pero ahí como que pues la gente se da a defender más con madrazos, ¿no? Oye, y bueno, me gustaría también platicar pues sobre eso que mencionas de que hay gente que es racista, pero es ignorante, ¿no? Me gustaría platicar sobre las demás culturas, cómo influyeron en España, platicar cómo también estas dos culturas, ya España y Arabia, influyó en México, y también pues qué onda con el rey, ¿no? Porque ya es 2021 y todavía existe el rey. Pero ¿qué te parece si primero vamos a unos cortes comerciales y volvemos, lo platicamos y le damos caña? Ponte un buen cumbión, ponte un chingón cumbión. R.A. Vamos y volvemos, querido pública. La ciudad se transforma, modifica, Cambia. insolentes, etcétera. Así es, amigos, ya estamos de regreso hoy con tu programa favorito desde Pachuquita la Bella, Sonido Marimbas, el licenciado que te saluda, y en esta ocasión estamos en una llamada internacional, sí señor, hoy hasta el otro lado del charco con mi carnal Tepehuani, ese mi Uli. Estamos platicando ¿Qué hoy pasa, mi licenciado Marimbas? pues de toda esta fusión cultural, pues aquí al siembro, aprendiendo un chingo también de cosas que pues no sabía. Es un gusto de verdad estar platicando contigo. Yo porque desahogándome, carnal. que todos los días se aprende algo nuevo, y hoy apenas amaneció, dio la hora y en corto aprender. Oye, pero algo también que me gustaría pues aprender, platicar y seguir compartiendo contigo es sobre cómo España, cuando tú llegaste, ya tenía bien adoptado fundamentos de Arabia, perdón, del viejo Arabia, ¿no? Del viejo Medio Oriente.
que pues ahí también está muy fuerte la migración con Marruecos, ¿no? Que están a nada de un brinquito. Y que pues, hay mucha gente que va para allá. La imagen de España que tenemos ahora como Estado-Nación fue construida con el franquismo. Y la imagen del franquismo fue que España ya existía desde o sea, que la España realmente fue fundada cuando los reyes católicos, Fernando e Isabel, logran echar a los musulmanes de Granada a Marruecos y conquistan toda Andalucía de nuevo para hacer territorio cristiano hacia 1499. Eso es un hecho histórico así, güey, ¿no? Hacia 1492, perdón. Que como vendo tacos se me olvida la historia, güey. O sea, la conquista de Granada y el abandono de esos güeyes y la cristianización de toda Andalucía sucede en 1492. Unos pocos meses después de ese mismo año, güey, en octubre, es cuando los mismos reyes católicos se enteran que Colón encontró Tierra Nueva. Entonces tú dime, con esa manera de pensar que tienes, que Dios te mandó para conquistar y echar estos pinches salvajes, güey, estos infieles, y en pago te da una tierra nueva para que conquistes y evangelices, güey, dime quién no se vuelve loco, cabrón, ¿no? Eso le pasó a la nobleza española con la conquista de Granada, la toma de la península ibérica, el descubrimiento y posterior conquista de México, que eso pasó, güey, en menos de 50 años. Incluso para tiempos modernos, con la tecnología que contamos, tanto evento histórico en tan poco tiempo es demasiado. Eso es lo que la banda no entiende a la hora de estudiar la historia que nos envuelve, güey. Si tú entiendes la serie de eventos que son en un lapso específico, te das cuenta que sí explica por qué somos así, ¿no? Entonces, hay un evento que se llama la Guerra de las Alpujarras, güey, que es una especie de revolución que los musulmanes intentan hacer en Andalucía hacia 1499, de la cual Hernán Cortés es un veterano, es un mozo, güey, es una de sus primeras campañas militares. Ese güey, o sea, el Hernán Cortés que conoce la historia de México, ese cabrón aprendió a ser militar como ayudantito, güey, como pinche de batalla del último intento de revolución musulmana en las Alpujarras granadinas, cuando la reconquista después del descubrimiento de América y de la toma de Granada, güey. O sea, ellos, si te fijas, esta historia la construyó Franco en los 40 del siglo XX, güey. Tienen una idea de que son un pueblo liberador, o sea, que tienen un destino manifiesto un poco como Hitler lo tuvo también en su momento, güey. Y como lo han tenido los americanos, o sea, tienen un pedo como de manifestación absoluta de por qué les toca ser los reyes del mambo durante este tiempo específico, güey. Digamos que el problema de España es que siempre han sido corona, desde ese entonces, ¿no? Para el 39 que sucede la guerra civil, 36 al 39 que sucede la guerra civil, güey, pasan de una república, de una segunda república a una dictadura con Franco, pues es como volver a la Edad Media, porque de repente pues, se acabó la libertad de prensa, la libertad de expresión, sí hay obras, hay gente que dice que Franco es socialista porque hizo muchas obras de infraestructura que beneficiaron a España, pero las hizo gracias a que esclavizó a los rojos, güey. O sea, de hecho, un hecho cultural de la arqueología moderna española, de la arqueología industrial, es que retratan contextos donde hay mucho enterrado le llaman cunetas, güey, o sea, mucho tirado en las cunetas del franquismo, ¿no? Rojos que participaron en la elaboración de tal obra, de un pantano para hacer una presa, güey, y de repente ahí están en el fondo tirados y matados, güey, como campos, o sea, digamos que el concepto de campo de concentración nazi no murió en el 45, güey, siguió hasta los 70, güey. Entonces, ¿qué pasa? España entra aparentemente, o sea, sigue en una dictadura y termina cuando Franco muere. Pero antes de la muerte de Franco hay un evento muy interesante que es el atentado contra un cabrón que se apellida García Carrero, o Carrero se apellida, pero tiene un segundo apellido, que iba a ser originalmente el sucesor de Franco, güey. Entonces, frente a esta disyuntiva, se junta un grupo de liberación étnica del País Vasco, conocido como ETA, y le hacen un atentado en el 50 y algo. Los abuelitos de ETA le hicieron un atentado al heredero de Franco, güey, lo matan,
y no le queda más a Franco, güey, que entregarse a los Estados Unidos con su agente doble de la CIA, que es Juan Carlos, que vive ahora en los países árabes, güey, lo meten como rey y lo deja como heredero, y dice, bueno, va, yo dejo la dictadura y los dejo ahora con una democracia monárquica, en donde se instaura una democracia de voto público, donde cada quien vota por quien se le da la gana, la izquierda y la derecha, pero hay un rey y ese güey es absoluto, y él no pincha ni cacha, y sin embargo es el comandante supremo del ejército, güey, del ejército que ya históricamente existe desde los tercios de la conquista española, güey, de los tercios de las guerras de Flandes, güey, que inspiraron las novelas de Pérez Reverte, del Capitán a la Triste, güey. O sea, sí, si bien es cierto, la construcción de la España moderna no es hegemónica ni es homogénea, güey, sí hay un hilo conductor donde la extrema ultraderecha católica, cristiana, apostólica y romana, que no guadalupana, güey, Opus Dei, gobiernan a través, y están involucrados, porque la corona es eso, la corona solo existe a través del respaldo de la iglesia. Yo, por ejemplo, yo ya tengo la doble nacionalidad, entonces cuando ellos le llaman jurar bandera, o sea, yo ya pasé mi examen de como soy de uno de los países que son colonia española y recibimos su impronta cultural y nos beneficiaron con todos sus prodigios culturales, güey, y además nos beneficiamos con las improntas españolas durante la guerra civil española, güey. Ya tengo doble nacionalidad. Para ello tuve que jurar sin renunciar a mi mexicanidad, güey, de Chaira, lo que tú quieras, güey. Tuve que jurar bandera española. Significa que tuve que poner por sobre todos los símbolos de este pueblo, güey, primero la bandera, y por encima de la bandera, güey, al rey. O sea, güey, si la bandera tiene cara, es la del rey. Yo contra él no puedo decir nada. Hablábamos del caso de un rapero muy guay, creo que era catalán, güey, que por hacer 2, 3 estrofas sobre cómo el rey lo juzga por hacer chanchullos, güey, ha ido a parar al tanque 2 años, güey. O sea, yo no puedo decir absolutamente nada en contra de mi majestad, güey, porque al ser como si fuese la Inquisición, si yo reniego de mi majestad, güey, puedo ser acusado de hereje, güey. O sea, ya no solamente es apóstata, güey, estoy negando la fe que ya abracé por derecho, ¿no? Que mi decisión de ser español es para poder tener mejores beneficios sociales en términos de ¿cómo se dice?, de ciudadanía con mis hijos, porque yo tengo hijos aquí en España, güey. O sea, yo quiero ser ciudadano frente a mis hijos, güey. Y negar esa bandera es cometer un acto hasta de terrorismo, si lo digo fuerte, y no, o sea, déjate todo en que lo diga. Imagínate que esto llega a 8 millones de seguidores, güey, y hasta el radar es cuanto a qué tan público es, güey, ¿no? Sí, entonces, también. aunque te digan que hay democracia, aquí hay un rey. Aquí hay gato encerrado, más bien lo que está pasando ahí. Pero pues es interesante cómo ya la gente del 2021 pues quizá ya ni se acuerda, ¿no? De que existe el rey y pues vive su vida normal, ¿no? Y también, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría que nos platicaras es, tú que de las tradiciones has visto que esas sí hayan sido influenciadas, por ejemplo, por la gente del Medio Oriente. Mira, en México, después de 1521, hay un periodo de 1524 donde empieza de Europa, pues, de la península ibérica. Y hay un gran influjo de gente musulmán porque había muchos artistas, güey, le llaman mudéjar en la arquitectura. Y la ves reflejada en lugares como San Cristóbal de las Casas, güey, como en Tlaxcala, güey, como en Ciudad de México, como en lugares coloniales tempranos. No, en Puebla, güey. De hecho, el trompo de pastor mexicano es el nieto del trompo de ternera, de cordero, del kebab musulmán. En México lo adaptamos y lo volvimos infiel a ojos de los musulmanes porque lo hicimos de cerdo, güey. Pero es el mismito concepto, y en lugar de ponerle una tortilla de trigo gorda,
que es el pan pita, pues lo metimos con tortillas de maíz. Sí, nos la proyectamos, ¿no? Sí, han de decir estos güeyes, no mames, ¿qué están haciendo estos Es como el carnales? sushi con chile jalapeño, el chile perdón, pero está de puta madre. A mí me encanta, güey. A huevo, a huevo. Sí, la mera fusión, ¿no? Ya hoy en día la globalización, que pues ya puedes encontrar de todo en todos lados. Y por decir... ¿Sabes qué es lo más curioso? ¿Cuál? Que la globalización, güey, realmente no es un proceso, no es un evento que comenzó en el 1900, güey, en el 2000. La globalización es un evento que comenzó con el descubrimiento de América, güey. Sí. Que permitió, mira, resulta, yo una vez fui a Sevilla y descubrí que en Sevilla hay un edificio dedicado, o sea que durante los 3 siglos que España fue colonia, hubo un edificio en Sevilla que sirvió única y exclusivamente como la aduana de todo lo que llegaba de América. Haz cálculos, carnal, de todo lo que llegó de América entró primero por Sevilla. Quiere decir que había muchos privilegios que podían ser de las cortes europeas, pero primero los probó aquellos de la plebe sevillana que estaban encargados de la aduana, güey. Que esa es la banda que al final de cuentas gobierna el comercio, güey. Sí, Simón, por ejemplo, la gente de aduana, carnal. hace poco me puse a escuchar sobre el origen del queso. Data ya de Grecia, pasa por Egipto y luego, como bien mencionas, por Sevilla, y ya de ahí pues se viene para acá América. Entonces, pues como ves, la globalización es una red bien internacional, aunque pues como dices, Existe, güey. lo vemos de lejos y El pensamos caballo es un animal de origen americano que llegó a Asia cuando la última glaciación, el último periodo interglacial, güey. O sea, mientras el hombre entró a América hace 15,000 años por el estrecho de Bering en Alaska y Rusia, güey, y entró por Estados Unidos y bajó hasta México, güey, el caballo hizo el pedo al revés, güey. Y gracias a eso es que ya no hay caballos, no hubo caballos en América hasta 500 españoles, pero el caballo es una especie endémica de América. órale. Hay que entender que si ningún fenómeno es aislado, entonces hay como que entender las distintas causas y conexiones con otros orígenes de otros desmadres para como darle mayor forma, ¿no? Y quitarle el prejuicio de lo que entendemos como etnocentrismo y nacionalismo, güey. Es que esto, porque antes de viajar era muy mexicano en términos de decir, pinches españoles nos conquistaron, son culeros, güey. Yo ahora tengo hijos españoles, güey, que aunque se parecen a mí, hablan como ellos, no como yo, güey. Eso es muy raro. De hecho, tengo un hijo que se llama Gonzalo, en honor al personaje histórico de Gonzalo Guerrero, que fue un español, un güey de palos, güey, español, que encalló en la región de los mayas, en Yucatán, y de repente se casó con una princesa maya, güey, y es quien ofrece resistencia a los españoles, güey, de los mayas hacia 1520 y algo. O sea, después de la conquista de México, los españoles se empiezan a dedicar a conquistar Yucatán, Mérida, toda esta parte, güey, con famoso Montejo, el menor, el hijo, el mayor, que es el padre conquistador, y el hijo heredero, que ya siguió con sus campañas, güey. Había un español conquistador que llegó de los mayas, o sea, que llegó antes de que los conquistadores, güey, se hizo de los mayas y terminó siendo resistencia hacia su propia sangre, güey. O sea, digamos que uno de los primeros héroes mexicanos, como un discurso étnico, nación, podría darte este origen español, güey. ¿No? Mi hijo se llama Gonzalo por ese cabrón, que se llamaba Gonzalo Guerrero, güey. Y fue capitán general de un ejército que estuvo constantemente dándose en su madre con los españoles para evitar la conquista de Bacalar, güey. Ese cabrón era el mero chingón de Bacalar, güey. O sea, es interesante. Al ignorar la historia, pensamos que ignoramos cuántos motivos hay detrás de lo que hoy damos por hecho, carnal. Podría decirse que fue como el Tupac Amaru, ¿no? Que este carnal fue hijo de la última, ahora sí que de sangre colorada, sangre 100% de la casta de Machu Picchu, de los incas, y con una persona de España, con un noble, por así decirlo. Entonces, ¿no? Tupac, sí, pues como dices, él empieza a voltear, pues no voltear bandera ni escupir hacia arriba, pero a empezar a hacer una revolución en contra de lo injusto que era en ese entonces la sociedad, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya salen un chingo de Tupacs, ¿no? De movimientos, de ¿Sabes por qué artistas. sucede la independencia de México? Ya por que me lo has sacado ahorita en este punto. La independencia de México, carnal, sucede no como una independencia
de los españoles, sino como una reforma agraria, porque los criollos estaban en contra de los peninsulares, güey. Los peninsulares eran los que venían de España por orden del rey, y ellos que venían a ocupar los puestos de alto mando en las colonias americanas tenían mejores beneficios fiscales y económicos que los criollos, que eran los hijos de aquellos que ya habían primero llegado, güey. El pinche padre Hidalgo, güey, ese cabrón era criollo y dijo, no mames, perdóname, pero yo no le voy a deber más pentes a ese cabrón que viene de fuera que yo que me la he estado aquí, güey. Y aprovecharon la disyuntiva que tenían los franceses invadiendo España en ese entonces para decir, como dijo Trump, güey, México para los mexicanos, carnal. Al Chile, eso dijo, y sacó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y dijo, que empiece el, güey, listo, ¿no? Y el 15 de septiembre siempre hay cohetes por eso, cabrón. O sea, sí hay un pedo de construcción propia que surge de un grupo privilegiado de aquí, bueno, de allá donde estás tú, güey, pero que sigue aprovechando las formas de acá donde estoy yo. Los chiles en nogada son el ejemplo perfecto, güey. El chile en nogada, que dicen que nació hace 200 años, en realidad nace como un plato que al parecer se le ofreció a Iturbide cuando gana la Ciudad de México, se consagra la independencia del país, y es una forma de traer en comunión toda esta gran diversidad del México que está independiente, güey. Ya somos un país independiente, güey. Ya no le debemos pertenecer a una, ya no somos colonia, ya no le debemos pertenecer a una corona. Iturbide de repente le tardó dar vueltas la pinche ardilla para decir, no, entonces si no hay corona española, pues yo me quiero ser emperador, güey. Quiso ser emperador y no pudo, cabrón. Por eso después vino el primer, segundo Napoleón, güey, y luego el otro cabrón de Querétaro, el de Habsburgo, ¿no? O sea, en México, Maximiliano, México históricamente tiene una tradición social basada en dictaduras, porque el Tlatoani es un dictador, güey, es un dios supremo. Moctezuma vestía chanclas de oro y todo quien entraba a verlo debía de vestir sacos de yute, cabrón. Imagínate que el pinche saco de maíz de costal de yute con el que estás cargando el maíz al molino tiene huecos y tú te lo tienes que poner descalzo para entrar a ver a ese cabrón. Y ese güey está detrás de una mampara, güey, fumándose un toque de hongos mágicos con cacao, güey, y con tabaco, güey, con su chocolate y con sandalias de oro, siendo absoluto. Eso es un dios, güey. O sea, así es la idea que tenemos de las fuentes históricas que ellos tenían de ese cabrón. Históricamente hemos sido gobernados por güeyes así, porque se fue ese güey, vino Cortés, vino el rey, vinieron las colonias, güey, vino Iturbide, vino el PRI, güey, o sea, vino Cortés, o sea, todo este pedo, güey. O sea, somos un pueblo de caudillos. Creo que no sé si lo dijo Octavio Paz, ojalá que no, porque le cae muy mal ese güey, pero sí, somos un pueblo de caudillos, güey. Y sí, Zapata, Villa, Revolución, Peje mismo se instaura como caudillo, güey. Y justo ahorita que lo mencionas, hay dos películas muy buenas del cine mexicano, una de los 40s, 50s, que se llama La sombra del caudillo, en donde sale el primer actor más conocido como este señor que sale en la película de y en un libro bien conocido, Pedro Páramo. ¿Cómo se llama este señor? Bueno, ahorita me acuerdo de su nombre, pero esa película es blanco y negro. Y aquí en México fue censurada en ese entonces porque la gente que lo vio dijo, no, pues si la gente lo ve aquí, va a ser otra revolución y nos van a chingar más. Y después esa se convirtió alabada en todo el mundo en esos entonces, pero no fue hasta acá que llegó en 1990 a México y ya se pudo ver. Y hoy en día hay una película que se llama El Nuevo Orden, donde sale Diego Boneta, para que la identifiquen más rápido, y habla sobre hoy en día los problemas entre los fifis y los morenos, ¿no? Los color cartón. Es una revolución entre ellos así muy bestial, y para esto gobierno de México junto con el ejército toman control de la situación, pero de una forma, pues como bien mencionas, dictatorial, absolutista, como ya ha pasado, ¿no? Exacto, hay una fina línea en que se cambie, ¿no? 70, exactamente. 80. Igual así, entonces... Yo no veo ese escenario, yo no lo veo actualmente, güey. Perdóname que de repente te derive otro asunto, cabrón,
Pero, por ejemplo, en los últimos años, en el último pinche gobierno del país, donde al parecer el gobierno ha tomado el control de las calles, en realidad lo ha tomado en control de las obras, güey. Antes se le llevaba un montón de capital del gobierno del estado, güey, en general, a obras a terceros, güey. Se supone, si el ejército se supone, si no es un narcoestado, el ejército no es una institución corrupta, ¿no? Yo no te digo, no hablemos de este gobierno, pues, partamos de esta lógica, donde no hay un narcoestado y existe un gobierno, nación, güey, que tiene un ejército activo en la vida social del pueblo, como el de Estados Unidos, güey, como el de Inglaterra, como el de España, güey, porque eso pasa, ¿no? Un gobierno que tiene al ejército metido en las obras de infraestructura del Estado, se supone que todavía está. El ejército, si algo tiene, mi carnal, yo no sé si tú marchaste o no te tocó bola negra, pero esos güeyes son perros, cabrón. A mí, por andar de marihuano, me han torcido los marihuanos. He tenido que aguantar vara. O sea, la neta me lo sé, güey. ¿A qué voy? El que tengan ahora en este gobierno, en lugar del ejército, pegando masacres sin dar cuentas a nadie, güey, administrando las aduanas para ver qué coño está entrando al país, qué armas de Estados Unidos entran, qué droga del sur y qué pollos del sur entran camino a Estados Unidos, güey. Dice mucho, y cómo están administrando obras públicas a bajos costos, dice mucho de lo que realmente creo que hasta tú y yo, aunque seamos de izquierdas o derechas, güey, dice o quiere, que es que tengamos un Estado mexicano fuerte. Yo no quiero ser, güey, yo como mexicano quiero que mi México sea como Inglaterra, güey, una verga. O sea, que la gente maneje, no sé, güey, o sea, un Acapulco, o sea, la versión 2000 del Acapulco setentero que se manejaba, güey, el de los famosos lagartos, ¿no? O sea, México es grande, es fuerte, tiene industria, tiene capacidad, güey, tanto, que nos hemos vuelto hasta nos hemos vuelto como hasta factoría de China, carnal. O sea, tan cabrones estamos que los chinos se tienen que valer de nosotros para darse abasto en un mercado que lo invade todo, güey. Si los mexicanos decidiésemos pensar que dependemos de los demás para ser grandes, y lo que hacemos para nosotros, pues, güey, seríamos al Chile los mismísimos nazis del siglo XXII, güey. O sea, los mismísimos alemanes del siglo XXII, carnal. Pues con esta reflexión, querido pública, quiero terminar la plática. La verdad es que sí, tienes la completa razón. Nosotros somos una nación con mucho talento. Somos, pues en pocas palabras, la mera vena, ¿no? Muy comprometidos en el trabajo. Al Chile sí, somos la mera verga, carnal. Así es. Somos lo que todo mundo quisiera desear tener. Pero bueno, con esta reflexión nos vamos, damas y caballeros, mi carnal. De verdad, un gustazo hablar contigo. Espero que pues nos volvamos a encontrar para la próxima y seguir platicando, porque este tema no se detiene. Pachuca. Armamos yo otro. Voy a casa. Yo suelo pasarme a casa más una vez al año y ya me toca ahora para el invierno visitar Pachuca la airosa. Acá te esperamos, mi carnalito, con pozole. Ojalá haya sonideros en los cerros, carnal. Sí, de antemano. Las palmas se prendan, güey. Vamos a ir a uno, a echar el dance. A huevo, carnal. Pues listo, mi hermano, gracias por todo. Esto fue todo, querido público. Mi carnal, estamos en contacto siniestro. Cámara, Marimba. Fíjate.